Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? Les agradezco y celebro mucho, como siempre, que me acompañen otro miércoles a dar mi paseo semanal por el país de los horrores. Hoy, además, vamos a hacer algo poco habitual. Una jornada de puertas abiertas en nuestro exclusivo club para mecenas. Quiero que lo conozcan por dentro, quiero que sepan las cosas de las que hablamos en él, las semanas en las que muchos de ustedes no están todavía. ¿Estoy haciendo proselitismo? Sí, lo estoy haciendo, no les voy a engañar. Quiero que se unan y voy a emplear una variante de la exitosa técnica del primero gratis. Digo que es una variante porque ustedes ya tienen 2 programas gratis al mes desde hace muchos años. Pero si les gusta lo que hacemos, ¿no serán mejor 4? Además, no solo quiero convencerles de que inviertan en nosotros 2 euros al mes, sino que también quiero que conozcan la historia completa de la autopista americana al infierno, que es el tema del que hablamos en el último episodio en abierto de la temporada pasada y que tenía una segunda parte, Los Campos de la Muerte de Texas, que fue exclusiva para nuestros apoyos. Ya saben lo que dicen, ningún viaje se tiene que quedar a la mitad. Y hoy, por cortesía de nuestros mecenas, todos están invitados a completarlo. Así que acomódense, cierren las puertas y dejen las luces encendidas o apagadas si prefieren el riesgo, porque aquí comienza Elena en el País de los Horrores y el final de la historia de Los Campos de la Muerte de Texas. Solo recuerden una cosa, que las salidas de emergencia pueden no estar disponibles. Un niño juega en el jardín de su casa con su perro. Es un viernes de primavera por la mañana. Los padres lo miran desde el porche. De un momento para otro, el perro echa a correr hacia la zona boscosa que hay frente a su terreno. Nadie se alarma. El territorio del animal va más allá de la propiedad humana, pero siempre regresa junto a sus dueños tras cada breve aventura. Lo hace a los pocos minutos, trayendo en su boca algún tesoro que ha encontrado entre la maleza. Es una pelota. ¿O no? Llega junto al niño y suelta su nuevo trofeo. Espanto. Se trata de una calavera. Esta familia de Leigh City, que vive adyacente a Caldwell Drive, una carretera rural que nace en la I-45, desconoce que cerca de donde su perro ha encontrado el cráneo hay 3 cadáveres de mujeres, víctimas de asesinato. Los campos de juego de su perro pronto se conocerán como los Campos de la Muerte de Texas. Elena en el País de los Horrores. Con Elena Merino. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces y mecenas? Ya saben que nos quedamos solos ustedes y yo este verano, que aunque se interrumpan los contenidos en abierto de este podcast hasta septiembre, ya saben que hemos cerrado la 14ª temporada y en septiembre comenzaremos la 15ª, pero seguiré ofreciéndoles a ustedes en exclusiva episodios al menos durante este mes de julio. Y espero que también en agosto, aunque dependo más de otras obligaciones que estoy demorando en atender. Sea como fuere, yo les avisaré. De momento, aquí seguimos. The Texas Killing Fields o The American Highway to Hell, o sea, Los Campos de la Muerte de Texas o la autopista americana hacia el infierno, utilizado indistintamente es como se conocen en conjunto las desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes y adolescentes ocurridas entre Houston y Galveston desde los años 70, muchos de los cuales ya les conté la semana pasada. Seguramente sean 2 maneras de llamarlos muy sonoras que la prensa creó en su día y han calado hondamente en el acervo popular porque son muy impactantes, pero al mismo tiempo son una imagen bastante acertada del horror que se ha estado viviendo allí y en otras zonas de los Estados Unidos. No se crean que este es el único vertedero de cuerpos, como también lo han llamado, en el que han coincidido varios asesinos para librarse de los restos de sus víctimas.
La verdad es que estrictamente los crímenes de los campos de la muerte se refieren a solo 4 de estos asesinatos que tuvieron lugar entre 1983 y 1991 y que comparten ciertas características comunes, además del lugar donde presumiblemente un único criminal eligió para abandonar los cuerpos. La familia de la que les hablaba de League City, propietaria del perro que les había llevado tan siniestro trofeo, lo que hicieron inmediatamente después fue avisar a la policía, como es lógico. Varios agentes respondieron a esta llamada y se desplegaron por la zona. A unos 300 metros de la casa había un yacimiento petrolífero de Humble casi en desuso. Tenía un solo pozo en funcionamiento. Hasta él se llegaba por un único camino que serpenteaba entre la maleza. En una de sus orillas, bajo un árbol, yaciendo boca arriba, encontraron el cuerpo al que pertenecía el cráneo. Era el de una mujer. Estaba desnudo y prácticamente esqueletizado. No muy lejos de allí, encontraron también la ropa y algunas otras pertenencias, como un collar. Gracias a estos objetos, los investigadores supieron que se trataba de Heidi Villarreal Fay. El día que la encontraron era 4 de abril de 1984 y llevaban sin saber qué había sido de ella desde el 7 de octubre anterior. Es decir, había pasado desaparecida 6 meses. Heidi era camarera en un bar llamado Texas Moon, tenía 25 años y era madre de una niña de 5. Vivía con sus padres en League City, una localidad que está a unos 27 kilómetros de Houston. Era la menor de 6 hermanos y por eso también la niña de los ojos de su padre, que nunca dejó de buscarla hasta que otros la encontraron y después nunca dejó de buscar al responsable de su muerte. Cuando este hombre fue a denunciar la desaparición de su hija a la policía, los agentes no la tramitaron. Le dijeron que seguramente ella se había ido de forma voluntaria, a desconectar unos días, que pronto le llamaría o volvería a casa. Le convencieron de que no acudiera a los medios de comunicación ni que tan siquiera colgara carteles de búsqueda. La última vez que este hombre había visto a su hija fue la tarde de aquel 7 de octubre. Ella había entrado al salón, donde él estaba viendo un partido de béisbol con un vecino, para despedirse. Tenía pensado ir a Houston a ver a su novio. El chico estaba reparando una caravana donde ambos planeaban instalarse. Heidi fue primero a la estación de servicio que había ubicada entre West Main Street y Hope Road, justo al lado de la I-45. Fuera de la tienda, utilizó la cabina telefónica para llamar a amigos para ver si alguno de ellos podía acercarla. El cuerpo de Heidi apareció a menos de 8 kilómetros de allí. Aunque su estado no permitía extraer demasiada información certera sobre lo que le había ocurrido, presentaba algunas costillas rotas y una rotura en el cráneo, por lo que la conclusión del forense fue que le habían dado una paliza de muerte, tal vez con un bate o con algún otro objeto similar. Los investigadores no llegaron mucho más lejos, y la sensación general es que no se emplearon a fondo en este caso. Incluso hay quien tiene la impresión de que existía un grave prejuicio en el caso de Heidi por el hecho de ser camarera. Era como si responsabilizaran a la propia víctima de su destino, como si pensaran que por trabajar en la noche en un bar te expones a que algún canalla te viole y te mate. Su padre, sin embargo, como he dicho antes, la buscó sin descanso, llevando a cabo una investigación exhaustiva con sus propios medios. Visitó, entrevistó, siguió, observó como un verdadero sabueso. Iba registrando cada paso, cada reflexión y cada conclusión en casetes mediante una grabadora que la propia Heidi le había regalado. Desafortunadamente, él tampoco consiguió nada. El 10 de septiembre de 1984, pronto por la mañana, la chica de 16 años, Laura Lynn Miller, le pidió a su madre que la acercara hasta la gasolinera entre West Main Street y Hope Road. Quería llamar por teléfono a su novio desde la misma cabina que había utilizado un año antes Heidi Fay. Los Miller llevaban muy poco tiempo viviendo en League City, tan poco que todavía tenían las cajas de mudanza de su vida anterior por ordenar.
Laura y su hermana menor Wendy habían nacido en Ohio, donde se instalaron sus padres Tim y Jan poco después de casarse para estar cerca del trabajo de él en la Ford. Hubo un tercer hijo, un niño, que murió por muerte súbita del lactante cuando tenía 7 semanas. Siendo todavía muy pequeña, Laura también enfermó, alguna clase de dolencia que la sometió a fiebres altísimas por las que tuvo que ser hospitalizada y que la arrastró a un coma de día y medio. Consiguió superarlo y en principio todo volvió a la normalidad. Era una niña obediente, aplicada y alegre. A los 11 volvió a caer enferma, en este caso de gripe, y otra vez su cuerpo tuvo que soportar temperaturas muy altas. Cuando se recuperó, un día cualquiera, estaba jugando en un parque y se cayó del tobogán. La llevaron a urgencias y allí explicaron a sus padres que no había sido una simple caída, sino la consecuencia de una convulsión. Resulta que los 2 episodios febriles habían dejado cicatrices en el cerebro de Laura que le provocaban epilepsia. A partir de ese momento, los ataques eran recurrentes y ella se hizo dependiente de la medicación para poder controlarlos. Esto agrió un poco el carácter dulce y dócil de Laura. Poco después, la familia se mudó a Texas, una tierra que en aquel momento era muy floreciente y les daba la ocasión de buscar buenas oportunidades económicas. Se instalaron en Dickinson, otra de las ciudades de la órbita de la I-45, y Tim montó su propia empresa de construcción. Cuando su hija menor entró en la adolescencia, comenzaron las dificultades. Sus problemas de salud hicieron que la integrasen en una clase de educación especial y eso le hacía sentir avergonzada. Empezó a escaparse del colegio, empezó a faltar a clases, a juntarse con fumadores de marihuana. Así que los Miller decidieron una nueva mudanza para obligar a Laura a cambiar de ambiente. Un reset para todos, una nueva vida. A finales de verano llegaron a Lake City, a una casa de una sola planta, estilo rancho, en Cardinal Drive. Aquel 10 de septiembre ellos se acababan de instalar, pero el teléfono no lo había hecho. Todavía esperaban la visita de un técnico de la compañía para que estableciera la línea. Por esa razón, Laura le pidió a su madre que la acercara a la cabina de la gasolinera. Jan estuvo esperando a que su hija terminara de hablar con el novio tanto como pudo. Entonces la apremió. Si quería que la llevase de vuelta a casa, tenía que darse prisa porque la estaba retrasando para llegar al trabajo. La niña le dijo que no se preocupara, que volvería andando, que al fin y al cabo solo eran 2 kilómetros. Jan se marchó y en algún punto de esos 2 kilómetros, un agujero negro se tragó a Laura para siempre. Cuando todos habían vuelto a casa, menos ella, supusieron que estaba con su chico, hasta que él apareció por la puerta preguntando por Laura. Entonces apareció la preocupación. Salieron a buscarla. Al día siguiente, sin noticias, la preocupación se transformó en pánico. Pensaron que tal vez había tenido uno de sus ataques por la calle y habría sido hospitalizada, quizá inconsciente, tal vez tan desorientada que fuera incapaz de dar sus propias señas. Acudieron a la policía y, para no variar, les dijeron que seguramente su hija se había fugado de casa, pero que estaría bien. Incluso considerando esta hipótesis como viable, que una chica de 16 años, epiléptica, con un tratamiento crónico, se hubiera ido de casa voluntariamente, sin su medicación, sin dinero y sin que la acompañase ningún amigo o amiga conocido por nadie de su entorno, y dar por sentado que estaría bien, que volvería pronto y que no había necesidad de salir a buscarla, es inaceptable. Pero de nuevo, estos policías también aconsejaron a los padres de Laura que no pusieran carteles ni acudieran a los medios para buscarla porque no era necesario. Tim y Jan quisieron confiar, pero no se tranquilizaron. De hecho, tampoco dejaron de insistir. Nadie les habló de Heidi, cuya casa familiar, por cierto, estaba a menos de 400 metros de la de los Miller. Nadie parece que hubiera observado las similitudes. Tim se enteró por su cuenta del asesinato de esta chica al tercer día sin Laura. Intentó que los policías le dieran información. Solo le dijeron que el caso de Heidi y el de su hija no tenía nada que ver. Quiso saber entonces el lugar donde habían encontrado el cuerpo,
pero le explicaron que se trataba de una propiedad privada y que no debía de husmear en el asunto. También le advirtieron que no molestara a los familiares de Heidi. El hombre se tuvo que conformar. Pasaron semanas, meses, casi un año en el que los Miller no tuvieron ni una sola noticia de su hija. El padre de Laura cayó en una depresión. Perdió su trabajo, se puso físicamente enfermo, hasta que acabó ingresado en un hospital. Fue allí donde su mujer le leyó en voz alta la noticia publicada el 4 de febrero de 1986 en el Galveston County Daily News. El día anterior había aparecido el cadáver de una chica en un campo petrolífero de Calder Drive, en las inmediaciones del lugar donde habían hallado el cuerpo de Heidi Villarreal Fay 2 años antes. 4 chavales que estaban haciendo motocross por la zona percibieron el inconfundible hedor de la descomposición. Sintieron curiosidad y se pusieron a buscar. Y quizá se arrepintieran de su interés porque toparon con la causa. Rápidamente avisaron a la policía. Cuando la batida de agentes se puso a rastrear en busca de pistas para esclarecer la siniestra presencia de esta segunda chica muerta en el área, lo que encontraron fue un tercer cadáver, un esqueleto. Tanto Heidi como la mujer número 2 y la mujer número 3 habían sido abandonadas en posturas similares, de cúbito supino, bajo árboles, muy cerca las unas de las otras. La número 3 estaba a unos 25 metros de la número 2 y a unos 90 metros de donde había aparecido el cuerpo de Heidi. A la mujer número 2, de unos 20 o 30 años, no se la pudo identificar durante años, así que la bautizaron como Jane Doe. Había sido asesinada más recientemente que la tercera víctima, entre 2 y 4 semanas antes de encontrarla. Tenía una bala del calibre 22 alojada en la columna. A la mujer número 3, que era puro esqueleto cuando la encontraron, sí pudieron ponerle nombre. Se trataba de Laura. Los registros dentales que la policía pidió a sus padres lo confirmaron. Había pasado tanto tiempo a la intemperie que resultó imposible determinar la causa de la muerte, aunque era evidente que había sido homicida. A partir de estos hechos, la prensa comenzó a llamar a esta parcela de terreno en Calder Drive, en Lee City, en las proximidades del yacimiento de Humble, como The Texas Killing Fields, los campos de la muerte o de exterminio de Texas. La razón, en mi opinión, es bastante desproporcionada. Y es que en esa época, en 1984 concretamente, se estrenó la película The Killing Fields, que aquí en España conocemos como Los Gritos del Silencio, y que habla sobre los Yemenes Rojos y el hallazgo de fosas comunes con miles de sus víctimas. Y se estableció una correspondencia, como digo, a mi parecer, desproporcionada, pero hay que reconocer que también muy resultona. O tal vez quien acuñó esta forma de referirse al caso estaba pensando más globalmente que la propia policía, teniendo en cuenta las decenas de asesinatos sin resolver registrados ya para entonces en torno al tramo de la I-45 entre Houston y Galveston, y que los investigadores se empeñaban en separar como casos aislados. O ni siquiera eso, porque según los familiares de las víctimas, no hicieron nada. Ni separarlos, ni juntarlos, ni siquiera echarles un vistazo. Tim Miller se pasó años visitando noche y día el lugar donde había aparecido Laura. Nunca vio por allí ni a un solo detective. Él rastreó aquel terreno palmo a palmo en busca de cualquier indicio, la ropa de su hija, las joyas que llevara, y nunca encontró nada. Tampoco pudo nunca quitarse una idea de la cabeza. Si cuando él preguntó dónde habían encontrado a Heidi Fay le hubieran permitido visitar el lugar, él habría encontrado a Laura mucho antes. Quizá hubiera sido capaz de localizar evidencias para resolver su asesinato, y sin duda habría dificultado que meses después el criminal volviese a utilizar el lugar como su cementerio particular. En esto último estuvo equivocado, porque aunque la presencia de Miller se convirtió en casi constante en el lugar después del hallazgo de las últimas 2 víctimas, el 8 de septiembre de 1991,
una pareja que atravesaba el campo de la muerte a caballo notó otra vez olor a podrido. A unos 100 metros de donde habían encontrado el anterior grupo de víctimas estaba la que bautizaron como Janet Doe, una chica blanca de unos 30 años, de unos 58 metros de estatura y unos 60 kilos de peso. Le faltaba la cabeza, seguramente por acción de los animales. Apareció cerca, 3 días después. A diferencia de las otras dos, ella había sido colocada boca abajo. La autopsia reveló que llevaría muerta al menos 6 semanas. Había sido golpeada en el lado derecho de la cara con un objeto plano. Tenía el mentón y la mandíbula rotos por ese lado. En cuanto a la causa de la muerte, el forense determinó que había sido estrangulamiento. También intentó ayudar a identificar a la mujer rehidratando sus dedos para obtener huellas dactilares, pero no sirvió. Louise Gibson, una de las artistas forenses más importantes del mundo, que obtuvo un récord Guinness en 2017 por haber conseguido la mayor cantidad de identidades gracias a sus reconstrucciones, realizó retratos de las 2 víctimas de los campos de la muerte que seguían sin identificar, Jane y Janet Doe. Se utilizaron estos dibujos en grandes vallas publicitarias preguntando al mundo si alguien sabía quiénes eran. Tampoco se consiguió nada con ello. A partir del hallazgo de esta 4ª víctima, entró en acción el FBI. Perfiladores de la Unidad de Análisis del Comportamiento describieron al hombre que tenían que buscar. Un asesino en serie sexual, metódico y organizado, muy inteligente. Un residente cercano a Calder Road, de personalidad altiva, con relaciones problemáticas con las mujeres, antecedentes por maltrato animal y que tendría recortes de los casos guardados. Había un hombre que encajaba con todo esto. Robert Abel, de 50 años, un ingeniero de la NASA jubilado que había participado en el diseño del cohete Saturno, el que lanzó la nave Apolo hasta la Luna, y que llevaba viviendo en Lake City 16 años. En 1983, el año que desapareció Heidi, tenía arrendados unos terrenos junto al yacimiento petrolífero de Calder Drive, y en 1990 compró las 11 hectáreas adyacentes a los campos de la muerte para establecer un negocio de excursiones a caballo llamado Stardust Trail Rides. Este vecino se había mostrado desde el primer hallazgo muy servicial para con los investigadores. Había ofrecido su ayuda, prestado caballos y dado consejos que nadie le había pedido. Había preguntado mucho, según la policía. Pero recordemos que preguntar mucho fue en lo que se basaron para detener a Michael Lloyd Self por los asesinatos de Renee Johnson y Shannon Shaw, otros 2 casos de la autopista americana hacia el infierno de los que les hablé la semana pasada, y después a este hombre le sacaron la confesión a golpes y aunque se desdijera en cuanto pudo contar con un abogado, le condenaron a cadena perpetua por estos crímenes. Robert Abel tenía 3 exmujeres. 2 de ellas hablaron muy mal de él. Una aseguró que él la había amenazado de muerte si no le daba sexo. Otra dijo que maltrataba a sus caballos y que cuando uno se moría lo dejaba pudrirse en el campo. De ser verdad, solo la afirmación de la amenaza de muerte habría podido tener alguna relevancia para convertir a este hombre en una persona de interés para el caso. Sin embargo, lo consideraron principal sospechoso para siempre. De hecho, el FBI redactó un informe donde le señalaban directamente a él y solo a él. Basándose en eso, la policía de Lake City obtuvo una orden judicial para registrar su propiedad. La operación duró 12 horas y encontraron efectivamente recortes de prensa sobre los crímenes, algunos dientes humanos con coronas de oro, un montón de fotografías extrañas y una pistola del calibre 22 que no se pudo cotejar con el proyectil encontrado en Jane Doe porque el forense utilizó ácidos para descarnar los huesos sin desalojar primero la bala y por lo tanto se vio afectada. Pero, en definitiva, nada de lo obtenido suponía una evidencia de que Abel hubiera sido el autor de las muertes. Sin embargo, no dejó de ser considerado el principal sospechoso y su nombre no dejó de aparecer en el expediente sobre estos asesinatos. A Tim Miller, en su momento, no le facilitaron ninguna información sobre el caso de Heidi Fay,
para tratar de buscar puntos en común con el asesinato de su hija, pero sin embargo sí le permitieron ver estos informes donde aparecía el nombre de Robert Abel. El padre de Laura se obsesionó con él. Estuvo años acosándolo, haciéndole la vida imposible. La investigación no había logrado ni una sola prueba para poder hacer justicia por su hija y las demás chicas, pero él lo lograría a base de presionarle. Forzó tanto la situación que Abel llegó a denunciarle y a su vez Miller llegó a apuntarle a la cabeza con un arma. Una de las veces que fue a molestar a Robert Abel, el hombre, acorralado, le dijo a Tim Miller una inconveniencia bastante ofensiva hacia las víctimas. El padre de Laura no se contuvo y se abalanzó sobre él, encañonando a su vecino con una pistola. Solo le detuvo el temor de que si lo mataba, jamás llegaran a averiguar el verdadero nombre de Jane y Janet Doe. Mientras no se supiera quiénes eran esas chicas, solo él velaba por su memoria y por hacer justicia por ellas también. Después del episodio, Miller comprendió que había perdido el norte. Condujo directamente a un hospital y se ingresó voluntariamente en el Departamento de Salud Mental, en el que permaneció por 10 días. Fue un proceso de sanación para él, aunque no significó una rendición. Siguió trabajando sin descanso para resolver el asesinato de Laura y de paso el de las demás víctimas que por aquel entonces se consideraban todas de un mismo asesino. Alquiló el terreno en el que estaba localizado el campo de la muerte. Con sus propios recursos drenó un pantano cercano en busca de cualquier evidencia que ayudase a resolver los crímenes. Contrató a un investigador privado e incluso a un medium nativo americano. En el año 2000 fundó EcuSearch, una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. Originalmente lo hacían a caballo, aunque hoy en día emplean cualquier clase de medio que les facilite la labor, ya sean helicópteros o lanchas, sonares, radares o lo que sea necesario. Y hoy por hoy suman un importante número de éxitos. Han sido capaces de localizar a más de 400 personas con vida y de recuperar más de 235 cuerpos. Han participado en operaciones de búsqueda por toda clase de terrenos, en la mayoría de los estados norteamericanos y en más de 10 países. Mientras tanto, Abel prefirió cerrar su negocio, vender la propiedad y mudarse, aunque los rumores y las especulaciones le siguieron. Tim Miller con el tiempo se dio cuenta de que se había dejado llevar por ellas y que su obsesión contra Abel se debió más a la necesidad de cerrar la trágica historia de su hija, despejando la incógnita sobre quién la había matado, que a la verdad. Razonó que contra aquel hombre no había nada más que conjeturas de la policía muy aireadas, quizá para dar cierta satisfacción a la opinión pública. Cierto día, de casualidad, ambos se encontraron en una carretera. Miller consiguió que Abel parara su coche y le permitiera acercarse. Se disculpó, con toda la sinceridad. Le dijo cuánto lamentaba haberle hostigado, haber pensado que era un asesino, haberle culpado de la muerte de su hija y de las otras 3 chicas, y parece que el ingeniero espacial le perdonó. Sin embargo, la policía nunca lo hizo y no borraron su nombre como sospechoso. En 2005, Robert Abel condujo su camioneta hasta las vías del tren y se detuvo. Se quedó en el interior hasta ser arrollado y muerto. No dejó una nota de suicidio, así que la muerte se certificó como accidental. Un tiempo después, Tim Miller recibió una extraña carta en la sede de EcuSearch. Era un anónimo escrito con letras recortadas de revistas y periódicos, adornado con símbolos supuestamente satánicos como cruces invertidas y el número 666. Abel no es el demonio que busca a la policía de Lewis City, la clave del campo de pesadilla de la muerte. Tim Miller, es a mí a quien buscas. Yo fui el último hombre que vio tu Laura y muchas más. La policía no me atrapará porque soy demasiado inteligente. Este monstruo que hay en mí, más cadáveres y huesos por encontrar. Ese día Tim Miller fue hasta el lugar donde había sido encontrada su hija tantos años atrás. Allí él había erigido una cruz de madera conmemorativa. La encontró derribada y rota. Lo único que pudo hacer es reconstruirla.
Robert Abel no siempre había ocupado el objetivo de Miller. Cuando todo pasó, otro hombre, un vecino, era quien despertaba más sospechas en el corazón destrozado de este padre. Se trataba de Clyde Edwin Hedrick. En 1977, este hombre fue condenado a 5 años de prisión que cumplió en Florida por incendio provocado. Además, acumulaba antecedentes por unos cuantos delitos, que iban desde la posesión de marihuana a conducir borracho a agresión sexual. Después se mudó a Houston y en 1984 a Dickinson, muy cerca de la casa que los Miller habían dejado para irse a vivir a Lake City. En julio de ese mismo año, una mujer llamada Ellen Ray Bison desapareció y la última vez que la habían visto con vida fue en compañía de este individuo. Ella era una joven de 29 años que trabajaba como recepcionista en una inmobiliaria, que estaba divorciada y vivía en Friendswood con sus padres y su hermano. El 29 de julio de ese año salió de marcha. A eso de las 6 de la tarde llegó al Texas Moon, precisamente el mismo club nocturno en el que Heidi Fay había sido camarera y donde se celebraba una fiesta para recaudar fondos por una causa un tanto macabra: pagar los gastos de funeral del hijo de una familia de la ciudad que había perdido la vida en un accidente de coche. Allí Ellen se encontró con su amiga Candy Gifford y su marido. Fue Candy quien le presentó a Clyde Hedrick. Por lo visto, según la sentencia a la apelación que este individuo presentaría contra el Estado en 2015, Candy y él tenían una aventura. Sobre las 9 de la noche, los Gifford empezaron a discutir. La razón fue justo la actitud seductora que aquel tipo tenía con Candy. Así que su marido salió del bar con cajas destempladas y ella le siguió. Dejaron a Ellen y a Clyde solos, aunque rodeados de una multitud. Poco después, ellos también se marcharon. A la mañana siguiente, Gifford pasó por la puerta del local y vio con extrañeza que el coche de su amiga seguía en el aparcamiento. Trató de localizarla, pero nadie la había vuelto a ver. No había regresado a casa ni había acudido al trabajo. Simplemente se había desvanecido. Cuando le preguntó a Clyde por Ellen, él le dijo que ambos habían salido aquella noche a buscarla a ella en coche y como no la encontraron, regresaron al Texas Moon y se despidieron. Él aseguraba que había visto a Ellen subirse a una camioneta con unos amigos y marcharse con ellos. Hedrick le dijo que no podía describirle ni el vehículo ni a las personas que iban dentro. Los días pasaban y Ellen no daba señales de vida. Así que Candy Gifford empezó a molestar a Clyde Hedrick con demasiadas preguntas. Un día, harto de sus interrogatorios, le dijo: «Está bien, te voy a enseñar dónde está Ellen». Y la llevó hasta la isla de Galveston, a una caseta que estaba en un campo aislado cerca de unas vías del tren, a unos 40 kilómetros del Texas Moon. Allí, debajo de un sofá viejo y unos neumáticos abandonados, estaba lo que quedaba de su amiga. Obviamente la amenazó con que acabaría igual si no guardaba silencio sobre aquello. Durante los siguientes 7 meses, Candy cayó, hasta el 7 de julio del 85, casi un año después de que Ellen desapareciera y fuera asesinada, y después de que él entrara en el apartamento de Candy y lo destrozara. Ella fue hasta la comisaría de la policía de Dickinson y contó lo que sabía. Entonces, por fin, el cuerpo pudo ser recuperado, pero había estado demasiado tiempo expuesto a los elementos y además el médico forense no fue lo que se dice exhaustivo en la autopsia. En aquel momento no fue capaz de determinar la causa de la muerte. Aún así, Clyde Hedrick fue detenido. La versión que dio al tribunal es que él y la víctima habían salido a altas horas de la madrugada del club y habían ido juntos hasta un lago. Mientras él se había quedado en su coche bebiendo una cerveza y fumándose un porro, ella se había quitado la ropa y se había metido al agua a nadar. Ellen lo llamó para que él también se bañara, pero él se negó. Después de un rato, él salió y empezó a llamarla, pero Ellen no le respondió. Entonces encendió las luces del vehículo, lo enfocó hacia el lago y la vio, flotando boca abajo. Se había ahogado sin que él hubiera tenido nada que ver. Justificó el haber abandonado el cuerpo de esa manera por miedo a que lo incriminaran en la muerte. Dijo que se asustó, la sacó del agua, la metió en su camioneta
y condujo hasta el lugar donde la encontraron. Al no tener clara la causa de la muerte, no pudieron acusarle de nada más que de un delito menor de maltrato de cadáver. Fue condenado a pagar $2.000 de indemnización y a 1 año de prisión en febrero de 1986. Justo entonces acababan de ser descubiertos los cuerpos de Laura Miller y de Jane Doe, que se sumaban al de Heidi Fay como víctimas de los campos de la muerte. Tim Miller mencionó su nombre a la policía, pidió que le investigasen, pero no le hicieron caso. Fue el único que se fijó en las coincidencias. El bar donde conoció a Ellen Bison era el bar donde trabajaba Heidi Fay y del que él era un asiduo cliente. Vivía a escasos metros de la casa que él y su familia, y por lo tanto su hija Laura, habían habitado hasta unos días antes de su desaparición. En sus muchas inspecciones del terreno donde habían encontrado los cuerpos, había visto montones de desechos de tejas rotas. Clyde era techador y no era descabellado pensar que podía haber estado usando esa zona como escombrera y, de paso, visitar su cementerio privado para recrear mentalmente los asesinatos. Además de todo esto, supo por los amigos de Laura que ella y Hedrick se conocían. Según le contaron, ella y sus amigos habían ido a casa de este hombre para comprar marihuana. Cuando Clyde salió nuevamente de la cárcel, rehizo su vida. Conoció a una mujer divorciada, madre de 2 hijos, en una sala de baile. Primero fueron novios. Él tenía un comportamiento repulsivo con la hija preadolescente de su pareja. Cuando estaban en la piscina, por ejemplo, le enseñaba los genitales. Pero cuando la chica se lo contó a su madre, ella no hizo nada. De hecho, se casaron. No admitió lo que estaba pasando hasta que se divorciaron en 1997. Entonces descubrió un boquete camuflado en la pared que daba al dormitorio de su hija y por el que sospecharon que Clyde la espiaba. Además, ella empezó a darse cuenta de otras barbaridades a las que él la había estado sometiendo. Recordó que una vez, cuando se quedó a solas con el marido de su madre, él pidió una pizza para cenar. Después de comer, ella sintió un letargo insoportable, aunque no hubiera estado muy cansada justo antes, y se quedó inevitablemente dormida. Cuando se despertó, sentía un intenso dolor en sus genitales. También recordó que cuando aún era pequeña, a veces él la llevaba a lo que después ella pudo identificar como el lugar donde habían aparecido todas aquellas chicas muertas. Eran principios de los 90. Le decía que tenía que ir a cortar el césped de un amigo. La chica recordaba haberle visto cavar. Todo esto lo pudo contar ante un tribunal en el año 2014, cuando, a partir del 25 de marzo, Clyde Hedrick sería juzgado por el homicidio de Ellen Bison. Resulta que en 2010 Tim Miller por fin consiguió que alguien con autoridad le escuchara. Tommy Hansen, que había sido oficial de la oficina del sheriff de Galveston, estaba preparando su jubilación. Había estado años obsesionado con los asesinatos de las 4 chicas del campo de la muerte y con el resto de víctimas de la autopista americana hacia el infierno. Pensaba ocupar su nuevo tiempo libre investigándolos. Coincidía en su empeño con un agente del FBI, Richard Renison, supervisor de las oficinas de Texas City, un agente que había echado los dientes como detective en League City, conociendo cada detalle de los expedientes de todas aquellas mujeres y adolescentes asesinadas. Miller pudo compartir con ellos sus sospechas y todo lo que había averiguado de la posible vinculación de Hedrick con el asesinato de su hija y de Heidi Fay. Además, en el año 93, pese a que el caso de Ellen Bison estaba cerrado, la policía de League City pidió que se exhumaran los restos de la mujer para que se realizase una nueva autopsia. Pero en lugar de mandárselos otra vez al Dr. Condorfer de la morgue del condado de Galveston, fueron enviados al Instituto de Antropología Forense de la Universidad del Norte de Texas, donde se hizo cargo de ellos su director, el Dr. Harrell Gill King. Fue entonces cuando se reveló que el cráneo presentaba una enorme fractura de lado a lado que solo pudo producirse por un fortísimo golpe. El patólogo se fijó entonces en las características de esta grieta. Las roturas de un hueso muerto, es decir,
si se hubiera producido por la exposición del cuerpo a la intemperie, tendría los bordes lisos, como cuando se rompe la porcelana. Pero cuando el hueso se rompe en vida de la persona, los bordes quedan ásperos, como cuando se parte la rama de un árbol. La que presentaba la calavera de Ellen Bison se había producido en torno a su muerte. Es más, era muy probable que esa fuera la causa y, por lo tanto, la mujer hubiera sido víctima de homicidio. Después, el doctor Gilkin envió los restos a un tercer patólogo, al doctor Mark Cruz, de la Oficina de Medicina Forense del Condado de Tarrant, que corroboró sus conclusiones. Sin embargo, cuando lo que quedaba de Ellen Bison regresó a Lake City y el doctor Condorfer fue confrontado por las contradicciones con respecto a lo que habían señalado sus colegas, lejos de rectificar, montó en cólera, se mostró muy ofendido e insistió ante el fiscal del distrito en que aquella fractura no existía cuando él había examinado el cadáver. Luego era imposible que se hubiera producido perimortem. Si se acusaba a Clyde Hedrick del asesinato, él mismo sería testigo de la defensa, poniendo en riesgo toda la causa. Las autoridades prefirieron entonces volver a enterrar a Ellen y su caso. Pero por fin, cuando los investigadores Renison y Hansen se reunieron con Tim Miller en 2010, el doctor Condorfer se había jubilado y había un nuevo fiscal del distrito, Kevin Petrov. Las circunstancias eran, por lo tanto, propicias para volver a intentarlo. El 28 de marzo de 2012, otra vez sacaron a Ellen Bison de su lugar de descanso eterno para otra vez enviárselos al doctor Gilkin, quien nuevamente elaboró un informe donde señalaba la causa de la muerte como homicida por traumatismo cráneoencefálico. Poco después del mediodía del 4 de abril de 2013, Clyde Hedrick era arrestado por asesinato. Soy Ted Tommy Hansen de la oficina del sheriff, este es Remington del FBI y usted es Clyde Edwin Hedrick, ¿correcto? Sí. Empecemos por Ellen Bison. ¿Quién es esa? Cuando íbamos en el coche pregunté cuál fue la última vez que llevaste un cuerpo y dijiste, yo no hice eso. Ah, es ella. Es ella. De acuerdo. En 1985, cuando pasó esto, el departamento forense no tenía el equipo que tiene hoy. Ya. Exhumamos el cuerpo. Eso significa que lo desenterramos y tiene una fractura de cráneo enorme. Y no me refiero a unas rajitas. Estamos hablando de una fractura de cráneo que causaría la muerte. No puede ser. Puede ser. No quiero saber si tiene una fractura de cráneo. Quiero saber cómo se fracturó el cráneo. Tercero se me ocurre cuando fue a nadar y dejó de nadar, pero no pasó nada. Estuve en el agua un montón de tiempo, no pudo bucear y golpearse. Es imposible que tuviera fracturas en el cráneo. Tu juez interior debe hacerse cargo de tus actos cuando haces algo mal, y ahora vas jodidamente mal, Clyde. Puedo poner la mano en la Biblia y jurar que nunca he hecho daño a nadie como para matarlo. Definitivamente esto pasó. No me cabe en la cabeza. Mientras estuvo en preventiva, parece ser que habló de más con otros reclusos, confesando algunos asesinatos. Incluso salieron a colación los nombres de Laura Miller y de Heidi Fay. A pesar de ello, no se le pudo acusar de sus muertes por falta de pruebas. Resulta que el forense no conservó ni examinó los restos que hubiera podido haber del asesino en la ropa o debajo de las uñas de las víctimas. En la era del ADN no había forma de vincular los asesinatos con Hedrick. El juicio por la muerte de Bison duró 5 días. El jurado rechazó la acusación de asesinato y la cambió por homicidio involuntario y lo condenó a 20 años de prisión, que es la pena máxima permitida por este delito. Pero, sorprendentemente, solo tuvo que cumplir 8 antes de ser liberado. 5 meses después de este juicio, Tim Miller presentó una demanda civil por muerte por negligencia contra Hedrick
por el asesinato de su hija Laura. Lo mismo que hizo la familia de Nicole Brown contra O.J. Simpson después de que fuera exonerado del asesinato de su exmujer y de su amigo Ronald Goldman en el juicio penal. El 11 de junio de 2022 le dieron la razón. Una sentencia ordena que este padre sea indemnizado con $24 millones por el crimen. Pero lo más importante es, sin duda, que de alguna forma, aunque no la ideal, señala y condena a Hedrick como autor de la muerte de Laura Miller y permite, en parte, cerrar un ciclo. En la serie de asesinatos de los campos de la muerte de Texas, la cuarta víctima siempre fue un verso suelto. Incluso cuando la investigación se centró en un sospechoso probable como era Clyde Hedrick, se trató de demostrar su autoría en los asesinatos de Heidi Fye, de Jane Doe y de Laura Miller. Pero, ¿qué pasa con Janet Doe? En ella siempre hubo diferencias con respecto a las demás, por ejemplo, la posición en la que apareció su cuerpo. Todas habían estado boca arriba debajo de un árbol y ella, sin embargo, había estado boca abajo. Por lo que mucha gente, el propio Tim Miller, siempre creyó que no pertenecía a la serie, que el crimen habría sido cometido por un homicida diferente al de las 3 víctimas anteriores. En 2013, un convicto de la prisión de Woodville, en Texas, que cumple cadena perpetua por varios delitos no relacionados con este caso, confesó ser quien acabó con la vida de Janet Doe. Mark Roland Stulins vivía y trabajaba en League City en 1991, cuando se produjo el asesinato de esta mujer. Trabajaba precisamente en la finca de Robert Abel, el ex ingeniero de la NASA que siempre fue sospechoso de los crímenes de los campos de la muerte. Este hombre se crió a las afueras de Seguin, en el condado de Guadalupe. Es uno de 10 hermanos que crecieron como pequeños niños salvajes bastante libres de la supervisión de sus padres. Asegura que una mujer abusó de él a partir de los 6 años y que a los 7 ya sintió por primera vez el impulso de matar. E incluso lo intentó, apretando el cuello de otra niña de 8 años con la que estaba jugando. A los 11 cuenta que apuñaló a un compañero de colegio en el patio y la amenazó con degollarlo si no decía que había sido un accidente. Y a los 13 dice que violó por primera vez a una mujer, a una familiar suya, a punta de cuchillo. A pesar de todo esto, Stulins se casó, tuvo 2 hijos y un empleo como obrero. Algunos días, a la salida del trabajo, se iba con otro de la empresa, bebían y buscaban un par de trabajadoras sexuales para pasar el rato. Stulins siempre contaba con una chica que se hacía llamar Champagne. Al cabo de un tiempo, ella ya no lo quiso atender más como cliente. Lo que pasa es que no depende de ti cuando quieres tener sexo, si eres una maldita prostituta. Vendes tu cuerpo, te faltas al respeto de esa manera, no tienes ningún derecho. Esta es la clase de pensamiento que Mark Stulins tiene de las mujeres a las que conocía en esas circunstancias. Esta frase es de hecho suya, utilizada en una entrevista en la que no omitió ni un detalle sobre lo que le ocurrió a Champagne. Una noche, él y su amigo fueron a buscarla, la recogieron y se la llevaron a una caravana abandonada que utilizaban como guarida. Ella seguía sin querer tener sexo con los tipos, así que la golpearon en la cabeza, la violaron 2 veces cada uno y la estrangularon. Según Stulins, lo hizo su amigo, pero él fue quien se deshizo del cadáver y para ello recogió a 3 perros callejeros y los encerró en el remolque junto al cadáver, dando por hecho que se alimentarían de él en cuanto tuvieran hambre. Nadie supo de Champagne hasta 2 semanas después. En el periódico decía que encontraron el cuerpo de una mujer de 24 a 25 años. Durante un tiempo me preocupó que encontraran huellas dactilares. Ya estaba en libertad condicional. Lo pensé 2 o 3 días, pero nadie vino a hablar conmigo. Stulins conoció a Robert Abel en 1998. Enseguida simpatizaron. Este criminal comenzó a trabajar en el rancho de Abel como capataz. Según él, ambos hombres se hicieron muy amigos porque los dos tenían un lado oscuro, compartían una misma visión sobre las mujeres. Según cuenta, en cierta ocasión, su jefe le pidió que le consiguiera una prostituta.
Él fue hasta Houston, hasta la calle Telephone, un lugar habitual donde se podía encontrar servicios sexuales, y recogió a una chica de origen latino. Al día siguiente, Abel le confesó que la había matado. Stullins se encargó de dejar a la chica a merced de los coyotes. Poco después, él hizo lo mismo con otra chica de la calle Telephone, de lo que presumió ante su jefe, que lejos de impresionarse, se asustó. Unos días más tarde, Abel despidió a Stullins y este juró vengarse. Así que, siempre según Stullins, en julio de 1991, de nuevo fue a aquella calle de Houston, recogió a una tercera mujer, condujo hasta los terrenos de Robert Abel en League City y la mató, estrangulándola con el cinturón de seguridad del coche. Después abandonó su cuerpo, donde sería encontrado el 8 de septiembre, logrando además lo que él pretendía, desatar toda una tormenta sobre Robert Abel, que acabó convertido en un paria social por las sospechas que nunca pudo quitarse de encima. Más tarde, ese mismo año, Stullins acabó en prisión por robo y en 1996 tuvo que asumir otras 2 condenas de 50 años cada una por tenencia ilícita de armas e intento de homicidio. Un par de años más tarde intentó escaparse, reteniendo a punta de pistola, conseguida de contrabando, a uno de los guardias. Cuando la fuga se frustró, tuvo que asumir otras 3 condenas por agresión y secuestro con agravantes. Esta vez le cayó la perpetua. Para poder negociar su condena, pensó que podría intercambiar información y confesó lo que supuestamente había hecho. Solo hay un dato que chirría en su relato. Él describe a su víctima, a Janet Doe, como una adolescente o una chica muy joven, de no más de 20 años. Sin embargo, ya en la autopsia se señala que era una mujer de entre 30 y 40 años. De hecho, gracias a la genealogía genética, por fin, en el año 19, pudo devolvérsele su identidad tanto a Jane como a Janet Doe. El primer avance serio para averiguar quiénes habían sido se produjo el mes de diciembre anterior, gracias a una técnica llamada fenotipado de ADN. El Departamento de Policía de League City, en colaboración con una empresa llamada Parabon Nanolabs, había podido reconstruir con bastante precisión tanto la ascendencia como la apariencia que habrían tenido estas mujeres, incluyendo su color de ojos o de cabello. La primera, Jane Doe, tenía entre 22 y 30 años cuando la asesinaron. Era una mujer de piel clara o muy clara, con los ojos de color azul o verde, el cabello rubio o castaño claro y pocas o ninguna peca. Probablemente proviniera de Tennessee. En abril, gracias, como he dicho, a la genealogía genética, a través de Family Tree DNA, por fin se le pudo poner nombre. Se trataba de Audrey Lee Cook, de 30 años. Ella había vivido en las áreas de Houston y Channel View entre 1976 y 1985. Durante ese tiempo tuvo varios empleos como mecánica. Al parecer, era adicta a la cocaína y, según sus conocidos, también traficaba con ella. En cuanto a la que fuera conocida como Janet Doe y de cuya muerte se ha autoinculpado Mark Stullins, habría sido una mujer de entre 24 y 34 años, con características muy similares a la anterior: piel clara, ojos en este caso de color avellana y cabello castaño claro o rubio. No tendría pecas y su ascendencia sería Acadia de Luisiana. Gracias al mismo método que sirvió para identificar a Audrey Cook, se pudo identificar también a ella. Se trataba de Donna Mary Prudhomme, de 34 años. Había nacido en Port Arthur y había vivido en la zona de Beaumont entre 1982 y 85. Después se mudó a Austin en el 86 y a Seabrook en el 88. Su última dirección conocida fue en Nassau Bay, el mismo año de su muerte, en el 91. Al final, o de momento, nadie ha sido acusado de ninguna de estas 4 muertes. Ni la de Heidi Villarreal Fay, ni la de Audrey Cook, ni la de Laura Lynn Miller, ni la de Donna Prudhomme. Estas 4 mujeres no solo fueron víctimas de un depredador sádico,
sino de todo un sistema que jamás se preocupó por qué había sido de ellas. Sin embargo, hay quien no se rinde y va a seguir tratando de que se les haga justicia a ellas y a las decenas de mujeres muertas, secuestradas, violadas y asesinadas a lo largo de 50 kilómetros de carretera entre Houston y Galveston. Aquellos de ustedes que sean mecenas a través de la plataforma iVoox.com estén atentos porque en breve compartiré otra historia sobre otro terrorífico vertedero de víctimas de asesinato. Y en 15 días un nuevo episodio de Elena en el País de los Horrores, exclusivo para ustedes, queridos mecenas. Hasta entonces.